El salón de baile de la mansión Harrington resplandecía con la luz de 100 candelabros cuando Lord Edmund Vance atravesó la multitud con esa sonrisa calculadora que Georgiana Mistvale conocía demasiado bien. Había pasado un año desde que él la abandonara 3 días antes de su boda, dejándola en medio del escándalo social más grande que Gloucester había presenciado en décadas. Un año desde que las damas de la alta sociedad la miraban con lástima apenas disimulada, susurrando tras sus abanicos sobre la pobre señorita Mistvale, dejada en el altar. Pero esta noche algo era diferente. Georgiana sostuvo su copa de champán con dedos firmes, observando cómo Edmund se acercaba con esa expresión de falsa preocupación que solía usar cuando quería algo. Llevaba su cabello rubio peinado hacia atrás con exceso de pomada, y su chaleco de seda verde lucía demasiado ajustado, como si hubiera ganado peso desde su último encuentro. Los recuerdos de sus promesas vacías se agolparon en su mente por un instante, pero Georgiana los apartó con la misma facilidad con la que había aprendido a apartar todo lo relacionado con ese hombre. Georgiana. Edmund pronunció su nombre con esa familiaridad que ya no tenía derecho a usar. Me sorprende verte aquí. Pensé que después de... que preferirías mantenerte alejada de estos eventos. Ella sintió la presencia de Arthur Kingsley, duque de Ravenswood, incluso antes de verlo. Era como si el aire mismo se volviera más denso, más cargado. Arthur apareció a su lado con esos pasos silenciosos que contradecían su imponente estatura de casi 6 pies. Su cabello oscuro, casi negro, contrastaba dramáticamente con sus ojos grises, como el acero de una espada, y su mandíbula cuadrada permanecía tensa mientras evaluaba a Edmund con una mirada que podría congelar el Támesis en pleno verano. ¿Mantenerse alejada? Georgiana inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que una sonrisa pequeña, controlada, curvara sus labios. ¿Preocupado por mí, Edmund? La pregunta flotó en el aire como una daga envuelta en terciopelo. Edmund parpadeó, claramente desconcertado por su tono tranquilo, por la ausencia total del dolor que probablemente esperaba encontrar. Sus ojos castaños se movieron nerviosamente entre Georgiana y el imponente duque que permanecía junto a ella, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Yo simplemente pensaba en tu bienestar, Edmund tartamudeó, y Georgiana notó cómo sus dedos apretaban la copa de brandy que sostenía. Después de todo, nosotros fuimos. Arthur interrumpió con una voz profunda que resonó con autoridad absoluta. No gritó, no necesitaba hacerlo. Cada palabra salía de su garganta con el peso del poder acumulado durante generaciones. Tiempo pasado, Lord Vance. Un tiempo que, según tengo entendido, usted mismo eligió concluir de la manera más cobarde posible. El salón pareció quedar en silencio a su alrededor, aunque la orquesta seguía tocando un vals de Strauss y las conversaciones continuaban en otros rincones. Georgiana sintió las miradas discretas de docenas de invitados, todos fingiendo no prestar atención mientras bebían su champán y movían sus abanicos con renovado vigor. Lady Pemberton, una viuda de 50 años conocida por su lengua afilada, prácticamente se inclinaba sobre su compañera de conversación para no perderse ni una palabra. Su excelencia, Edmund hizo una reverencia que parecía más un tic nervioso que un gesto de respeto. No pretendía causar ninguna ofensa. Solo quería asegurarme de que la señorita Mistvale... La señorita Mistvale está perfectamente bien. Georgiana intervino, su voz clara y firme cortando las palabras torpes de Edmund. De hecho, nunca he estado mejor. ¿No es así, Arthur? Usó su nombre de pila deliberadamente, sabiendo exactamente qué efecto tendría. El uso del nombre del duque sin su título era una familiaridad que solo aquellos en su círculo más íntimo podían permitirse. Edmund palideció visiblemente, su rostro perdiendo todo el color mientras procesaba la implicación. Arthur bajó la mirada hacia ella y por un momento Georgiana vio algo parecido a la diversión bailar en esos ojos grises normalmente tan serios. Su mano, grande y cálida, se posó levemente en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que no pasó desapercibido para nadie en los alrededores. Perfectamente bien, confirmó Arthur, su atención volviendo a Edmund con renovada intensidad. Bajo mi protección, añadiría. Las palabras cayeron como piedras en un estanque
creando ondas que se extendieron por todo el salón. Georgiana sintió cómo las conversaciones se detenían momentáneamente, cómo los abanicos dejaban de moverse, cómo todos contenían la respiración colectivamente. La protección de un duque no era algo que se declarara a la ligera, especialmente no la protección del duque de Ravenswood, un hombre cuya reputación precedía su presencia en cualquier habitación. Edmund retrocedió un paso, casi tropezando con sus propios pies. Su rostro había pasado de pálido a un rojo intenso, la humillación evidente en cada línea de su expresión. Sus labios se abrieron y cerraron varias veces, como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Yo no tenía idea. Edmund finalmente logró articular. Debo disculparme, Su Excelencia. Señorita Mistval, Las disculpas llegan un año tarde, Lord Vance. Georgiana mantuvo su tono educado pero firme, cada palabra escogida con precisión, y francamente, ya no son necesarias ni deseadas. He seguido adelante con mi vida, algo que le sugeriría hacer también. La mirada de Edmund se movió nuevamente hacia Arthur, evaluando, calculando. Todos en Gloucester conocían las historias sobre el duque de Ravenswood. Historias sobre cómo había destruido socialmente a un varón que osó insultar a su hermana menor, sobre cómo había arruinado financieramente a un comerciante que intentó engañarlo en un negocio. Arthur Kingsley no era un hombre que perdonara fácilmente, y definitivamente no era alguien a quien convenía tener como enemigo. Por supuesto, Edmund hizo otra reverencia apresurada. Les deseo una buena velada. Se alejó con pasos rápidos, prácticamente huyendo hacia el otro extremo del salón, donde un grupo de caballeros conversaba junto a las ventanas que daban a los jardines iluminados por faroles. Georgiana lo observó partir, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y alivio. Durante meses había temido este encuentro, había ensayado mentalmente qué diría, cómo reaccionaría, pero ahora que había sucedido, se daba cuenta de que Edmund ya no tenía ningún poder sobre ella. «Bien hecho», murmuró Arthur, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera escucharlo. «Aunque debo admitir que ese preocupado por mí fue particularmente efectivo. El pobre hombre casi se atraganta con su brandy». Georgiana sintió una risa burbujeando en su garganta, algo que no había experimentado en mucho tiempo cuando se trataba de Edmund. Miró hacia arriba, encontrándose con esos ojos grises que la habían intimidado la primera vez que se conocieron, 6 meses atrás, en la biblioteca de su tío. Arthur Kingsley era conocido por su seriedad, por su expresión perpetuamente severa, por la forma en que podía silenciar una habitación completa con solo una mirada. Pero en estos meses, Georgiana había descubierto que debajo de esa fachada intimidante había un hombre de honor, de principios inquebrantables y con un sentido del humor tan seco que tomaba un momento darse cuenta de que estaba bromeando. «Parecía apropiado», respondió ella, permitiendo que una sonrisa genuina curvara sus labios. «Aunque debo confesar que tu intervención fue bastante dramática. Bajo mi protección, sonó muy ducal. Soy un duque». Arthur arqueó una ceja, y Georgiana notó el destello divertido en su mirada. Se espera cierto nivel de dramatismo. Además, después de los 6 meses que llevamos de amistad, pensé que ya había dejado claro que no toleraría que ese cobarde te molestara. La palabra amistad flotó entre ellos, cargada de significado. Era verdad que su relación había comenzado como una amistad, una conexión inesperada que surgió cuando Georgiana buscaba refugio de los chismes sociales en la biblioteca del tío de Arthur. Él había estado allí por casualidad, buscando un libro sobre agricultura moderna, y habían entablado una conversación sobre las novelas de Jane Austen que se había extendido por horas. Desde entonces se habían encontrado regularmente, primero por accidente, luego por diseño, compartiendo conversaciones sobre literatura, política, filosofía y gradualmente sobre sus vidas personales. Pero últimamente, Georgiana había comenzado a notar que algo estaba cambiando. La forma en que Arthur la miraba, cuando pensaba que ella no se daba cuenta, el cuidado con el que escogía sus palabras cuando hablaban, la manera en que su mano se demoraba un segundo más de lo necesario cuando la ayudaba a subir a su carruaje, y si era honesta consigo misma, sus propios sentimientos también habían evolucionado más allá de la simple amistad. «Aprecio tu protección», dijo Georgiana suavemente,
consciente de que todavía estaban siendo observados por docenas de ojos curiosos. Aunque sospecho que ahora todos en Gloucester estarán especulando sobre la naturaleza exacta de nuestra relación. ¡Que especulen! Arthur se encogió de hombros con una indiferencia que Georgiana sabía que era genuina. El duque de Ravenswood nunca había mostrado interés particular en los chismes de la alta sociedad. La verdad es bastante simple. Eres mi amiga y protejo a mis amigos. Si la sociedad de Gloucester quiere entretenerse inventando romances donde no los hay, ese es su problema, no el nuestro. Georgiana asintió, tratando de ignorar la pequeña punzada de decepción en su pecho ante sus palabras. Romances donde no los hay. Era clara la declaración de Arthur, inequívoca. Debería sentirse aliviada. Después de Edmund, lo último que necesitaba era complicar su vida con sentimientos románticos. Y sin embargo, una parte de ella se preguntaba qué pasaría si esos romances inventados no fueran tan ficticios como Arthur sugería. «Bailemos». Arthur extendió su mano repentinamente. «La orquesta está tocando un vals, y creo que sería apropiado mostrarle a Lord Vance y a todos los demás que no te has escondido ni retrocedido debido a sus acciones pasadas». Georgiana tomó su mano, sintiendo la calidez de sus dedos envolverse alrededor de los suyos. Arthur la condujo hacia el centro del salón de baile, donde otras parejas ya se movían al ritmo de la música. Cuando su mano se posó en su cintura y ella colocó la suya en su hombro, Georgiana fue intensamente consciente de cada punto de contacto entre ellos. Arthur era un bailarín sorprendentemente elegante para un hombre de su tamaño, guiándola con movimientos seguros y precisos a través del salón. «¿Sabes?», murmuró Georgiana mientras giraban. «Cuando Edmund me dejó, pensé que mi vida social había terminado, que nunca volvería a asistir a eventos como este sin sentir vergüenza. Y sin embargo, aquí estás». Arthur la hizo girar con gracia, con la cabeza en alto, poniendo a ese tonto en su lugar. «Diría que has demostrado que eres mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó». Georgiana sintió una calidez expandiéndose en su pecho ante sus palabras. Arthur tenía esa habilidad de hacerla sentir valorada, vista, de una manera que Edmund nunca había logrado, ni siquiera en sus mejores momentos. Con Edmund, siempre había sentido que debía ser menos para no amenazarlo, que su inteligencia, sus opiniones, debían ser suavizadas y escondidas. Con Arthur, podía ser completamente ella misma. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo, por estar aquí esta noche, por estos meses de amistad. Has hecho una diferencia enorme en mi vida, Arthur». Él la miró con una expresión que Georgiana no pudo descifrar completamente, algo intenso y profundo brillando en esos ojos grises. Por un momento, pensó que diría algo, que expresaría lo que fuera que estaba cruzando por su mente. Pero entonces, la música terminó, y el momento pasó. «El placer ha sido mío», dijo finalmente Arthur, acompañándola fuera de la pista de baile. «Completamente mío». Mientras regresaban hacia el perímetro del salón, Georgiana se preguntó qué secretos guardaba el corazón del duque más temido de Inglaterra, y si algún día tendría el valor de explorar lo que realmente había detrás de su protección. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado sobre Gloucester, el tipo de día otoñal que pintaba las calles con tonos dorados y llenaba el aire con el aroma de hojas secas y pan recién horneado. Georgiana se encontraba en el salón de té de su modesta casa en Westgate Street, revisando la correspondencia que había llegado temprano. Su hogar, heredado de su abuela materna, era considerablemente más pequeño que las propiedades de la alta aristocracia, pero tenía un encanto particular con sus techos de vigas de madera oscura y sus ventanas emplomadas que daban a un jardín cuidado con esmero. Señorita Misvale, la señora Hastings, su ama de llaves de 60 años, entró con una bandeja de té y una expresión de curiosidad apenas contenida. «Han llegado 3 invitaciones esta mañana». 3. No habíamos recibido tantas en meses. Georgiana levantó la vista de la carta que estaba leyendo. Una misiva de su prima Eleanor que vivía en Bath. La letra apretada de Eleanor cubría 2 páginas completas, repletas de preguntas sobre el baile de anoche. Las noticias viajaban rápido, incluso a más de 60 millas de distancia. ¿3 invitaciones? Georgiana dejó la carta a un lado. ¿De quién? Lady Pemberton invita a té esta tarde. La señora Hastings colocó la bandeja en la mesa auxiliar,
sus manos experimentadas sirviendo el té en la taza de porcelana favorita de Georgiana. Los Thornbury solicitan su presencia en una cena íntima el viernes, y la condesa de Ashworth desea saber si estaría disponible para un paseo en carruaje mañana por la tarde. Georgiana tomó la taza de té, sintiendo el calor reconfortante entre sus manos. No era ingenua. Sabía exactamente por qué estas invitaciones llegaban ahora, después de meses de silencio social. La protección declarada del duque de Ravenswood había cambiado su posición en la jerarquía social de Gloucester de la noche a la mañana. Ya no era la pobre muchacha abandonada que merecía lástima, sino alguien bajo el amparo del hombre más poderoso de la región. ¡Qué interesante!, murmuró Georgiana, bebiendo un sorbo de su té. Estas mismas damas que cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo hace 3 meses, ahora desean mi compañía. La señora Hastings, que había servido a la familia Mistvale durante más de 30 años, permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro habitualmente serio. Es la forma en que funciona este mundo, señorita. El poder atrae, y su excelencia el duque tiene mucho poder, pero si me permite la observación, usted manejó ese poder con gracia anoche. La cocinera del señor Thornbury estaba en el mercado esta mañana, y según ella, toda la casa está hablando de cómo puso en su lugar a Lord Vance. El duque merece el crédito por eso. Georgiana dejó su taza. Su presencia fue decisiva. El sonido de cascos de caballo en la calle interrumpió sus pensamientos. La señora Hastings se acercó a la ventana, apartando las cortinas de encaje para mirar hacia afuera. Hablando del rey de Roma, dijo con una sonrisa. El carruaje del duque acaba de detenerse frente a la casa. El corazón de Georgiana dio un salto involuntario. Se puso de pie, alisando los pliegues de su vestido de muselina color azul pálido, y se dirigió al espejo del recibidor para verificar su apariencia. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Se pellizcó las mejillas para darles color, luego se reprendió mentalmente por el gesto. El golpe en la puerta resonó firme y decidido. La señora Hastings abrió, y Arthur Kingsley entró al recibidor, su figura imponente haciendo que el espacio pareciera más pequeño. Llevaba un abrigo de montar color carbón sobre un chaleco gris oscuro, y sus botas de cuero brillaban con el cuidado meticuloso de un ayuda de cámara experto. En sus manos sostenía un ramo de flores otoñales, crisantemos color bronce, ásteres morados y ramas de hojas carmesí. «Buenos días, señorita Misvale». Arthur hizo una reverencia. «Espero no estar interrumpiendo». «En absoluto, su excelencia». Georgiana hizo una cortesía. «¿Le gustaría pasar al salón? La señora Hastings puede traer té fresco». «Eso sería encantador». Arthur entró al salón, sus ojos recorriendo el espacio con apreciación. «Siempre he admirado esta habitación. Tiene carácter, algo que muchas de las grandes mansiones han perdido en favor de la ostentación». Le extendió el ramo, y Georgiana lo tomó, inhalando el aroma terroso de las flores. Era un gesto considerado, el tipo de detalle que Arthur siempre notaba. No flores costosas de invernadero, sino flores de temporada que reflejaban la estación y el gusto personal de Georgiana. «Son hermosas», dijo ella sinceramente. «Gracias, Arthur». Se sentaron en los sillones junto a la chimenea, donde un fuego modesto crepitaba suavemente. La señora Hastings trajo té fresco y galletas de mantequilla antes de retirarse discretamente, cerrando la puerta del salón, pero dejándola ligeramente entreabierta, como dictaba el decoro. «Imagino que esta mañana has recibido bastante correspondencia». Arthur comenzó aceptando la taza de té que Georgiana le ofrecía. La sociedad de Gloucester tiene tendencia a reaccionar rápidamente cuando hay noticias interesantes. 3 invitaciones, confirmó Georgiana con una sonrisa irónica, de damas que no habían mostrado interés en mi compañía durante meses. Es fascinante cómo cambian las circunstancias. La gente se guía por el poder y la influencia. Arthur bebió un sorbo de su té. Es predecible, aunque no necesariamente admirable. ¿Aceptarás las invitaciones? Georgiana consideró la pregunta, mirando el fuego que danzaba en la chimenea. Las llamas proyectaban sombras cambiantes en las paredes, creando patrones que aparecían y desaparecían como los caprichos de la sociedad. «No estoy segura», admitió. «Parte de mí quiere rechazarlas todas por principio. Estas mujeres me abandonaron cuando más necesitaba apoyo, pero otra parte reconoce que vivir en sociedad requiere cierto nivel de pragmatismo». «Sabia observación».
Arthur dejó su taza. Aunque debo confesar que vine esta mañana con un propósito más allá de las flores y la conversación agradable. Georgiana lo miró con curiosidad. Había algo en la forma en que Arthur se sentaba, ligeramente más rígido de lo usual, como si estuviera preparándose para algo importante. Mi madre, continuó Arthur, está organizando una cena en Ravenswood Manor este sábado, una reunión familiar con algunos invitados selectos. Le he hablado de ti extensamente durante estos meses y ella ha expresado un fuerte deseo de conocerte formalmente. El corazón de Georgiana comenzó a latir más rápido. Conocer a la duquesa viuda de Ravenswood no era un evento trivial. La madre de Arthur era conocida por su inteligencia aguda y sus estándares exigentes. Las jóvenes damas de toda Inglaterra habían desfilado ante ella durante años, esperando ganar su aprobación y con ella una posible oferta de matrimonio del duque. Ninguna había tenido éxito. Yo estaría honrada. Georgiana eligió sus palabras cuidadosamente, aunque debo confesar que me siento un poco intimidada. Tu madre tiene una reputación formidable, una reputación bien merecida. Arthur sonrió levemente, pero te aseguro que ya tiene una impresión favorable de ti basada en lo que le he contado. Mi madre valora la inteligencia, la integridad y la independencia de espíritu, cualidades que tú posees en abundancia. ¿Y qué exactamente le has contado sobre mí?, Georgiana preguntó, sintiéndose repentinamente vulnerable. Arthur se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, las manos entrelazadas. La luz del fuego iluminaba su perfil, acentuando la línea fuerte de su mandíbula y la seriedad en sus ojos grises. Le he contado sobre tu pasión por la literatura. ¿Cómo puedes debatir los méritos de Shakespeare versus Marlowe durante horas sin cansarte? Sobre tu trabajo con el orfanato de St. Mary. ¿Cómo pasas 2 tardes a la semana enseñando a leer a los niños? Sobre tu perspectiva única del mundo, tu negativa a aceptar las convenciones sociales simplemente porque siempre se ha hecho así. Le he contado que eres la persona más interesante que he conocido en años. El aire entre ellos pareció cargarse con algo no dicho, algo que vibraba justo debajo de la superficie de sus palabras cuidadosamente escogidas. Georgiana sintió calor subiendo por su cuello, coloreando sus mejillas. Eso es muy generoso de tu parte, logró decir finalmente. Aunque debo advertirte que tu madre podría encontrar la realidad decepcionante comparada con tu descripción. Imposible. Arthur respondió con una certeza que no dejaba espacio para argumentos. Si acaso, mis palabras no te han hecho justicia. Se quedaron en silencio por un momento. El crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de la repisa, los únicos sonidos en la habitación. Georgiana buscó algo que decir, alguna forma de aligerar la intensidad del momento. ¿Tus hermanas también estarán presentes?, preguntó. Por supuesto. La expresión de Arthur se suavizó. Charlotte, Beatriz y Violet están ansiosas por conocerte también. Te advierto que son bastante entusiastas, especialmente Violet, la menor. Tiene 16 años y ha decidido que necesito urgentemente casarme antes de convertirme en un viejo gruñón solitario. Georgiana rió, imaginando a una adolescente atrevida molestando al temible duque de Ravenswood. Me agrada ya. ¿Y qué opinan Charlotte y Beatriz sobre tu estado civil? Charlotte, que tiene 22 años, es más diplomática. Sugiere sutilmente que sería agradable tener una cuñada con quien conversar. Beatriz, de 20 años, es artista y romántica. Insiste en que el amor verdadero existe y que algún día me golpeará como un rayo. ¿Y tú? Georgiana se atrevió a preguntar. ¿Qué opinas sobre el amor verdadero? Arthur la miró durante un largo momento, sus ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. Solía pensar que era un concepto romanticizado por los poetas, dijo lentamente. Algo bonito en teoría, pero poco práctico en la realidad. El matrimonio en nuestra clase social es típicamente un asunto de alianzas, propiedades, linajes. El amor, si llega, es un bono afortunado. Solías pensar, Georgiana repitió. ¿Ya no piensas así? Digamos que mis perspectivas han evolucionado últimamente. Arthur se puso de pie, caminando hacia la ventana. He llegado a entender que tal vez hay más en la vida que el deber y la responsabilidad, que la compañía de la persona correcta puede transformar incluso los días más ordinarios en algo extraordinario. Georgiana se levantó también, acercándose a donde él estaba. Afuera, los últimos crisantemos de la temporada florecían en el jardín,
sus pétalos brillando bajo el sol de la mañana. «Arthur», dijo suavemente, «¿por qué me invitas realmente a cenar con tu familia?» Él se giró hacia ella, y Georgiana vio algo vulnerable en su expresión, algo que raramente permitía que otros vieran. «Porque estos meses han revelado algo que no esperaba encontrar», admitió. «Algo que ahora que lo he encontrado, no puedo imaginar vivir sin él. Tú, Georgiana. Eres tú». El corazón de Georgiana latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo también», susurró. «He sentido lo mismo». Arthur levantó su mano, tocando suavemente su mejilla. El contacto fue eléctrico, y ella se inclinó hacia su toque. «Entonces vendrás el sábado», dijo, «no como amiga, sino como alguien importante para mí». «Sí», Georgiana respondió, «vendré». El sábado llegó más rápido de lo que Georgiana esperaba. Pasó la tarde en su habitación, probándose 3 vestidos diferentes, antes de decidirse por uno de seda color verde esmeralda, con delicados bordados en hilo plateado alrededor del escote y las mangas. Era uno de sus vestidos más elegantes, un regalo de su abuela que había permanecido guardado durante meses, esperando la ocasión perfecta. Esta noche, conociendo a la familia de Arthur, definitivamente calificaba como esa ocasión. La señora Hastings entró mientras Georgiana se miraba nerviosamente en el espejo, ajustando por tercera vez los rizos que enmarcaban su rostro. Su ama de llaves llevaba una pequeña caja de terciopelo en las manos. «Su abuela habría querido que usara esto esta noche», dijo la señora Hastings, abriendo la caja para revelar un collar de perlas con un broche de esmeraldas. Siempre decía que las perlas daban confianza a una mujer, y las esmeraldas le recordaban su propio valor. Georgiana sintió un nudo en la garganta al ver la joya. Su abuela había sido una mujer extraordinaria, adelantada a su época, que había manejado sus propias propiedades y negocios en una era donde pocas mujeres lo hacían. Había sido ella quien le enseñó a Georgiana que su valor no dependía de ningún hombre, que su inteligencia y fuerza eran dones para celebrar, no esconder. «Gracias, señora Hastings». Georgiana tomó el collar con manos temblorosas. «Lo usaré con orgullo». Mientras la señora Hastings le abrochaba el collar, Georgiana observó su reflejo. El verde del vestido hacía que sus ojos parecieran más brillantes, más vivos. El collar descansaba perfectamente contra su piel, las esmeraldas capturando la luz de las velas y reflejándola en destellos verde oscuro. Se veía elegante, sofisticada, pero también como ella misma. No estaba tratando de ser alguien que no era, y esa realización le dio una calma inesperada. El sonido del carruaje llegando la sacó de sus pensamientos. Respiró profundamente, tomó su chal de cachemira color marfil y bajó las escaleras. Arthur estaba esperando en el recibidor, y cuando la vio descender, algo cambió en su expresión. Sus ojos grises se oscurecieron, y por un momento simplemente la observó en silencio. «Estás hermosa», dijo finalmente, su voz más ronca de lo usual. «Absolutamente hermosa, Georgiana». Ella sintió calor subiendo por sus mejillas, pero sostuvo su mirada con confianza. «Gracias, Arthur. Tú también te ves muy bien». Y era verdad. Arthur llevaba un abrigo negro perfectamente cortado sobre un chaleco de brocado gris oscuro, su corbata anudada con precisión impecable. Pero no era su elegancia lo que la atraía, sino la forma en que la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo que importaba. El viaje a Ravenswood Manor tomó aproximadamente media hora. El carruaje atravesó los campos que rodeaban Gloucester, donde las últimas flores silvestres del otoño se aferraban a la vida y los árboles mostraban sus ramas cada vez más desnudas contra el cielo crepuscular. Arthur le señaló las tierras que pertenecían al ducado, explicándole sobre los cambios que había implementado en los métodos de cultivo, cómo había introducido nuevas técnicas que aumentaban la producción mientras cuidaban mejor el suelo. «Suenas como un verdadero agricultor», Georgiana comentó con una sonrisa. «No como el temible duque de Ravenswood que todos temen». «La tierra ha estado en mi familia durante generaciones», Arthur respondió. «Es mi responsabilidad cuidarla, mejorarla, asegurarme de que las personas que dependen de ella prosperen. Mi título significa poco si no puedo cumplir con esa responsabilidad». Esa era una de las cosas que Georgiana más admiraba de Arthur, su sentido profundo del deber, no hacia su posición, sino hacia las personas bajo su cuidado. No veía a sus arrendatarios como recursos a explotar,
sino como seres humanos cuyo bienestar importaba. Cuando Ravenswood Manor apareció en el horizonte, Georgiana contuvo el aliento. La mansión era impresionante. Una estructura de piedra gris de 3 pisos con torres en las esquinas y ventanas que brillaban con luz cálida. Los jardines formales se extendían alrededor de la casa, meticulosamente cuidados incluso en esta época del año. Un camino de grava circular conducía a la entrada principal, donde columnas dóricas sostenían un pórtico elegante. «Es magnífica», Georgiana susurró. «Es grande», Arthur corrigió con una sonrisa irónica. «Magníficamente grande, magníficamente costosa de mantener y magníficamente vacía la mayor parte del tiempo. Una casa necesita vida, risas, propósito. Ahora tiene mis hermanas, gracias a Dios, pero durante años después de la muerte de mi padre, se sentía como un mausoleo. El carruaje se detuvo frente a la entrada y un mayordomo mayor con cabello completamente blanco abrió la puerta. Su rostro serio se iluminó al ver a Arthur. «Su Excelencia, bienvenido a casa. Y esta debe ser la señorita Mistvale. Es un honor recibirla. Georgiana, este es el señor Pembroke, nuestro mayordomo». Arthur hizo las presentaciones mientras ayudaba a Georgiana a descender del carruaje. «Ha estado con la familia desde antes de que yo naciera. Prácticamente me crió. Una tarea desafiante, debo admitir». El señor Pembroke dijo con un destello de humor en sus ojos. Su Excelencia era un niño particularmente curioso, siempre metiéndose en lugares donde no debía estar. Georgiana rió, deleitada con esta visión del joven Arthur. Entraron a un vestíbulo espacioso con un techo alto, decorado con frescos elaborados. Una escalera de mármol se curvaba hacia el segundo piso, y retratos de ancestros Kingsley observaban desde las paredes con expresiones solemnes. Antes de que pudieran avanzar más allá, una joven de aproximadamente 16 años apareció corriendo desde un pasillo lateral, su vestido rosa pálido ondeando tras ella. Tenía el mismo cabello oscuro que Arthur, pero sus ojos eran de un azul brillante que danzaba con travesura. «¡Arthur!», exclamó lanzándose hacia su hermano, quien la atrapó con facilidad practicada. «Finalmente llegaste. Mamá ha estado reorganizando los arreglos florales del comedor por 3ª vez. Charlotte está convencida de que su vestido es completamente inapropiado, y Beatriz ha desaparecido en su estudio, probablemente pintando y perdiendo la noción del tiempo completamente». «Violet», Arthur dijo con afecto exasperado, «respira y saluda apropiadamente a nuestra invitada». Violet se giró hacia Georgiana, sus ojos evaluándola con una curiosidad sin disimulos. Luego, una sonrisa enorme iluminó su rostro. «Eres aún más bonita de lo que Arthur describió. Y eso es decir mucho, porque últimamente no ha parado de hablar de ti. Georgiana esto, Georgiana aquello. Es bastante refrescante, honestamente. Pensé que nunca dejaría de ser tan serio todo el tiempo». «Violet», Arthur advirtió, aunque Georgiana podía ver que estaba reprimiendo una sonrisa. «Es un placer conocerte, Lady Violet». Georgiana hizo una pequeña reverencia, divertida por la energía efervescente de la joven. «Tu hermano también ha hablado mucho de ti, especialmente sobre tu campaña para salvarlo de convertirse en un viejo gruñón solitario». Violet soltó una carcajada deleitada, tomando el brazo de Georgiana con familiaridad inmediata. «Oh, vas a encajar perfectamente aquí. Ven, deja que te presente a las demás. Charlotte te va a adorar porque eres inteligente y puedes hablar de cosas interesantes. Y Beatriz te va a adorar porque tienes un rostro interesante. Ella siempre dice que los rostros interesantes son los mejores para pintar». Antes de que Arthur pudiera protestar, Violet ya estaba guiando a Georgiana hacia un salón espacioso donde 2 mujeres jóvenes esperaban. La primera, claramente Charlotte, era alta y elegante, con el mismo porte aristocrático de Arthur, pero con una suavidad en su expresión que hacía que pareciera más accesible. Su vestido era de un azul profundo que complementaba sus ojos grises. La segunda, Beatrice, era más pequeña y delicada, con manchas de pintura apenas visibles en sus dedos que ni siquiera su esmerada preparación había logrado eliminar completamente. «Lady Charlotte, Lady Beatrice». Georgiana hizo otra reverencia. «Es un honor conocerlas. Oh, por favor, nada de formalidades». Charlotte se acercó tomando las manos de Georgiana con calidez genuina. «Cualquier amiga de Arthur es amiga nuestra. Y permíteme decir que es maravilloso, finalmente,
conocer a la mujer que ha logrado lo que docenas de damas no pudieron, capturar el interés genuino de nuestro hermano. Charlotte, Arthur advirtió desde la puerta, pero había un tono de resignación en su voz, como si supiera que sus intentos de controlar a sus hermanas eran inútiles. Es verdad, Beatriz añadió, acercándose para estudiar el rostro de Georgiana con la intensidad de un artista. Tienes una estructura ósea fascinante y tus ojos tienen profundidad. Se nota que has vivido, que has experimentado tanto alegría como dolor. Eso se refleja en cómo te mueves, cómo sostienes tu postura. Beatriz estudia a las personas como si fueran sus sujetos de pintura, explicó Violet. Es un poco desconcertante al principio, pero te acostumbras. La puerta del salón se abrió nuevamente y una mujer mayor entró con la postura perfecta y la presencia comandante que solo décadas de ser duquesa podían proporcionar. La madre de Arthur era impresionante, con cabello plateado peinado en un estilo elegante y ojos grises idénticos a los de su hijo. Llevaba un vestido de terciopelo borgoña con perlas en el cuello y cada paso que daba irradiaba autoridad. El salón quedó en silencio. Incluso Violet, tan parlanchina momentos antes, se quedó quieta. Georgiana sintió todos sus nervios regresando de golpe, pero se mantuvo firme, recordando las palabras de su abuela. Una mujer que conoce su propio valor no se inclina ante nadie. Madre, Arthur se adelantó. Permíteme presentarte a la señorita Georgiana Mistvale. Georgiana, esta es mi madre, la duquesa viuda de Ravenswood. Georgiana hizo su reverencia más elegante, manteniendo contacto visual con la duquesa. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar deferencia no significaba mostrar debilidad. Su gracia: es un honor estar en su hogar. La duquesa la estudió durante un momento que pareció extenderse eternamente. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Arthur, recorrieron cada detalle de la apariencia de Georgiana, desde su peinado hasta sus zapatos. Georgiana resistió el impulso de moverse inquieta, manteniendo su compostura. Finalmente la duquesa sonrió. Era una sonrisa pequeña, controlada, pero genuina. Bienvenida a Ravenswood Manor, señorita Mistvale. Mi hijo ha hablado extensamente de usted durante meses. Es refrescante finalmente poner un rostro al nombre que ha ocupado tantas de nuestras conversaciones familiares. Madre, Arthur protestó débilmente. ¿Qué? La duquesa arqueó una ceja. ¿Acaso no es verdad? Solo la semana pasada, durante la cena, mencionaste a la señorita Mistvale al menos 7 veces. Yo las conté. Las hermanas de Arthur intercambiaron miradas divertidas, claramente disfrutando de ver a su hermano mayor descolocado. Georgiana sintió algo de la tensión abandonar sus hombros. Esta familia, a pesar de su título y posición, tenía calidez, tenía amor genuino entre ellos. «La cena está lista», anunció el señor Pembroke desde la puerta. «Si sus excelencias y la señorita Mistvale desean pasar al comedor». Mientras se dirigían al comedor, Arthur se acercó a Georgiana, su mano rozando brevemente la suya. «¿Ves?», murmuró. «Te dije que te amarían». Y mirando alrededor, viendo las sonrisas cálidas de sus hermanas y la expresión aprobadora de su madre, Georgiana comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado no solo el amor de un hombre, sino también una familia. La cena transcurrió con una facilidad que sorprendió gratamente a Georgiana. La duquesa viuda resultó ser una conversadora brillante, con opiniones firmes sobre política y literatura que expresaba sin disculpas. Charlotte compartió historias fascinantes sobre su trabajo con una sociedad de caridad que ayudaba a mujeres jóvenes a encontrar empleo respetable. Beatrice describió su más reciente proyecto artístico con un entusiasmo contagioso. Y Violet, por supuesto, mantuvo a todos entretenidos con sus comentarios ingeniosos y sus observaciones perspicaces sobre la sociedad de Gloucester. Cuando terminaron el postre, un delicioso pudín de ciruelas con crema batida, la duquesa sugirió que las damas se retiraran al salón de música, mientras Arthur disfrutaba de su brandy en el estudio. Era la tradición habitual, pero Arthur parecía reacio a separarse de Georgiana. «No te preocupes, hermano», Charlotte dijo con una sonrisa cómplice. «No la asustaremos demasiado». En el salón de música, decorado con papel tapiz color crema y cortinas de terciopelo verde oscuro, la duquesa tomó asiento en un elegante sofá e invitó a Georgiana a sentarse a su lado. Las hermanas se acomodaron en sillas cercanas, sus expresiones curiosas pero amables. «Señorita Mistvale», comenzó la duquesa,
Quisiera ser directa con usted, si me lo permite. No soy de las que gustan de conversaciones superficiales cuando hay asuntos importantes que discutir. Georgiana asintió, su corazón acelerándose ligeramente. Aprecio la honestidad, su gracia. Mi hijo está enamorado de usted, la duquesa declaró sin rodeos. Lo he visto con muchas mujeres a lo largo de los años, jóvenes damas que buscaban su título y su fortuna. Nunca mostró interés real en ninguna de ellas, pero con usted es diferente. Lo veo en sus ojos cuando la mira, en la forma en que pronuncia su nombre. Como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Georgiana sintió lágrimas picando en sus ojos ante la sinceridad de las palabras de la duquesa. Yo también lo amo, admitió suavemente. No era mi intención, especialmente después de lo que viví con Lord Vance. Pero Arthur es todo lo que Edmund nunca fue. Es honorable, considerado, genuino. Me ve realmente, me valora por quien soy. Edmund Vance es un tonto, declaró Violet con vehemencia. Cualquier hombre que deje a una mujer como tú 3 días antes de la boda no merece ni un momento más de tu pensamiento. Violet tiene razón, Charlotte añadió, aunque lo expresaría con más delicadeza. Lo importante es que superaste ese dolor y encontraste la fuerza para seguir adelante. Eso dice mucho sobre tu carácter. El carácter es precisamente lo que importa, la duquesa continuó. Los títulos se heredan, las fortunas se pueden perder, la belleza se desvanece con el tiempo, pero el carácter, la integridad, la bondad genuina, esas cualidades permanecen. Y esas son las cualidades que veo en usted, señorita Mistvale. Llámeme Georgiana, por favor, dijo ella. Si voy a ser parte de esta familia, preferiría que usáramos nuestros nombres. Las hermanas intercambiaron miradas emocionadas, y la duquesa sonrió con aprobación. Entonces, Georgiana, dime, ¿estás preparada para lo que significa estar con mi hijo? No es solo casarse con un hombre, es asumir un papel en la sociedad, responsabilidades hacia las propiedades y las personas que dependen del ducado. Es un peso considerable. He pensado en eso, Georgiana respondió honestamente. Y no voy a pretender que no me intimida, pero también sé que con Arthur a mi lado puedo enfrentar cualquier desafío. Él me hace más fuerte y espero hacer lo mismo por él. Ya lo haces, Beatriz dijo suavemente. Arthur ha cambiado desde que te conoció. Sonríe más, se ríe más. La sombra que siempre parecía cargar sobre sus hombros se ha aligerado. Eso es tu influencia, Georgiana. La puerta del salón se abrió y Arthur entró, claramente incapaz de esperar más tiempo. Sus ojos encontraron inmediatamente a Georgiana, una pregunta silenciosa en su mirada. Ella le sonrió y vio cómo la tensión abandonaba sus hombros. Creo que es hora de un paseo por los jardines, Arthur dijo. Georgiana, ¿me acompañarías? Hay algo que quisiera mostrarte. La duquesa asintió con aprobación y las hermanas sonrieron con complicidad. Era obvio que todos sabían lo que Arthur planeaba, excepto Georgiana, quien sintió mariposas en su estómago mientras tomaba el brazo que él le ofrecía. Los jardines de Ravenswood Manor estaban iluminados por faroles colocados estratégicamente a lo largo de los senderos. El aire nocturno era fresco, pero no desagradable, llevando el aroma de las últimas rosas del otoño y el humo leñoso de las chimeneas. Arthur la guió hacia un mirador de piedra cubierto de hiedra que ofrecía una vista espectacular de los terrenos que se extendían bajo la luz plateada de la luna. Este es mi lugar favorito en toda la propiedad, Arthur dijo. Venía aquí cuando era niño, cuando las responsabilidades me abrumaban. Aquí podía respirar, pensar, soñar. Es hermoso. Georgiana admiró la vista. Puedo entender por qué te trae paz. Arthur se giró hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas. Su expresión era seria pero cálida, vulnerable pero fuerte. Georgiana, hace 6 meses entraste a mi vida cuando menos lo esperaba. Estabas buscando refugio en una biblioteca, escondida del mundo que te había lastimado. Y yo estaba allí, haciendo lo que siempre hacía, cumpliendo con mis deberes, viviendo una vida que era correcta, pero incompleta. Entonces comenzamos a hablar sobre Jane Austen, y algo cambió. Ella apretó sus manos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Cada conversación después de esa primera fue revelando más de quién eres, continuó Arthur. Tu inteligencia, tu humor,
tu fuerza increíble, la forma en que enfrentaste el abandono de Edmund con dignidad en lugar de amargura, la forma en que te rehusaste a dejar que el juicio de la sociedad te definiera. Me enamoré de ti gradualmente, y luego de repente completamente. Arthur, Georgiana susurró, lágrimas rodando por sus mejillas. Anoche, cuando pusiste a Edmund en su lugar con esas palabras perfectas, cuando te paraste junto a mí sin miedo ni vergüenza, supe con certeza absoluta que quiero pasar el resto de mi vida contigo, no como tu protector, no como tu amigo, sino como tu esposo. Arthur soltó una de sus manos para alcanzar algo en el bolsillo de su chaleco. Cuando abrió su mano, un anillo descansaba en su palma, un zafiro azul oscuro rodeado de diamantes, montado en oro blanco. Era exquisito pero no ostentoso, elegante y atemporal. Este anillo perteneció a mi abuela, la mujer más fuerte e inteligente que conocí antes de conocerte a ti, Arthur explicó. Mi abuelo se lo dio cuando se comprometieron, diciéndole que el zafiro representaba la profundidad de su amor, duradero como el océano y precioso como el cielo nocturno. Georgiana Mistvale, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, mi compañera, mi duquesa? Georgiana no podía hablar, las emociones atascadas en su garganta. Todo lo que había sufrido con Edmund, toda la humillación y el dolor, de repente tenía sentido. Había tenido que pasar por eso para encontrar esto, para encontrar a Arthur, para descubrir lo que el amor verdadero realmente significaba. Sí, finalmente logró decir. Sí, Arthur, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Un ajuste perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Entonces la atrajo hacia sus brazos, y Georgiana se permitió fundirse en su abrazo, sintiendo la solidez de su pecho, el calor de su cuerpo, la seguridad absoluta de estar con alguien que la amaba completamente. Arthur inclinó su cabeza, sus labios encontrando los de ella en un beso que fue suave al principio, luego más profundo, más apasionado. Georgiana respondió, sus manos subiendo para enredarse en su cabello, sintiendo cómo el mundo desaparecía hasta que solo existían ellos dos. Este momento, este amor perfecto e inesperado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Arthur apoyó su frente contra la de ella, sonriendo de una forma que Georgiana nunca había visto antes, completamente abierto y feliz. Te amo, dijo. Te amaré todos los días de mi vida. Y yo a ti, Georgiana respondió. Gracias por verme, por esperarme, por enseñarme que merezco un amor como este. Desde la casa pudieron escuchar los gritos de alegría de las hermanas de Arthur, quienes obviamente habían estado observando desde las ventanas. La risa de Georgiana se mezcló con la de Arthur mientras regresaban caminando hacia la mansión, hacia su familia, hacia su futuro juntos. Edmund Vance había creído que estaba arruinándola cuando la abandonó. Lo que no sabía era que la estaba liberando, preparándola para encontrar algo infinitamente mejor. Georgiana ya no era la mujer que él había dejado atrás. Era más fuerte, más sabia, y estaba profundamente amada por el hombre más extraordinario que había conocido. Y cuando entraron a Ravenswood Manor tomados de la mano, el anillo de compromiso brillando en su dedo, Georgiana supo con certeza que había encontrado exactamente donde pertenecía, junto a Arthur, protegida no por su título o su poder, sino por su amor inquebrantable.